Nakamas, en el día de hoy os traigo un top de los que considero que son los personajes más odiados de One Piece. Algunos son odiados porque están creados para ello, para que tú los odies, para que el espectador los odie de verdad con toda su alma, y otros por sus decisiones que han tomado durante su vida, o porque no son lo suficiente badass. Nakamas, yo soy Opedice y bienvenidos seáis a un nuevo vídeo. Daros las gracias porque, aunque realmente lo hago bastante a menudo, la verdad que estoy muy contento por este numerito que tenéis aquí y estamos a punto de lograr uno de mis objetivos, que es llegar a los 50.000 Nakamas. Cada día estamos más cerca de los 100.000 y eso sería una maldita locura. Justo ahora que estás viendo este vídeo yo estoy fuera, estoy en un festival, así que si queréis saber lo que me está pasando, cómo me está yendo el día y qué bien me lo estoy pasando, por lo que si os interesa saber cómo me está yendo, pues tenéis en la descripción mi Instagram, donde estoy subiendo diferentes historias, y también mi Twitter, donde estoy publicando contenido exclusivo. Para empezar este vídeo creo que es importante hablar sobre Jody Jones. Este personaje es negativo, arrogante, de carácter desagradable y con un gran ego. Jody Jones sigue un pensamiento racista hacia los humanos. Aparte de ser odiado por asesinar a la reina querida Otohime, un acto desfavorable para la reconciliación entre razas, se le considera como una versión barata o extendida de Arlong. Y así es, muchos espectadores se refieren a este Gyojin como un personaje cuyo único objetivo es continuar con el legado de odio de Arlong. No obstante, mediante el pasado de Jody Jones se nos relata un flashback muy bien estructurado, donde se nos muestra claramente el porqué de sus ideologías, causadas por la gran discriminación social entre razas, todo mediante una gran cantidad de referencias a sucesos y trasfondos reales. Todo esto, más la necesidad de aumentar su fuerza por medio de unos esteroides que le permitían hacerse más fuerte y enfrentarse contra los Mugiwaras, hacen ver a este Gyojin como un personaje que quiere aparentar más de lo que verdaderamente es, acabando en un estado inepto para la batalla, debido a que, nunca mejor dicho, tomó de su propia medicina. Creo que Jody Jones es odiado por una sencilla razón: no fue un villano badass, pues estamos hablando de un personaje cuyo punto fuerte se encuentra en su historia, en su manera de ver el mundo, del por qué hay discriminación entre los Gyojins y los humanos. Jody apareció en un mal contexto, justo después de la guerra de Marineford. Resumiendo, la gente quería acción, no un personaje que necesitaba píldoras para ni siquiera poder enfrentarse a los Mugiwaras, y es por esta razón que este personaje siempre será uno de los más odiados de One Piece, aunque considero que su flashback es uno de los mejores de toda la obra. Pasemos ahora a hablar sobre Sterry, y antes de que digas quién coño es Sterry, ahora verás esta imagen y dirás, vale, sí, realmente odio a este personaje. Al igual que muchos de los otros nobles del reino de Goa, Sterry es un personaje egoísta, arrogante y egocéntrico. Para él, cualquiera que tenga menos estatus o dinero que él es automáticamente basura, independientemente de la persona que sea. Ya lo vimos por cómo trataba a Garp, sus actuaciones repelentes de niño bueno ante sus padres adoptivos y sus intentos de quedar bien frente a Sabo, el hermanastro problemático, que lo único que quería era ser libre, echarse a la mar y escaparse de esa realidad manipulada, mediante una burbuja de nobleza. Su discriminación hacia la clase baja y el repugnante carácter de superioridad encajan perfectamente con el papel del personaje que está creado expresamente para ser odiado. Creo que Sterry, en contraste con su personalidad cobarde e infantil, es un personaje inteligente y perverso, que es odiado por pensar solamente en sí mismo, sin importar los demás, siempre pensando lo mejor para él, para así conseguir el poder absoluto que tanto desea. Pero como os he comentado, este personaje sí que es verdad que todo el mundo lo odia, pero porque realmente está creado para eso, para que tú, el espectador, lo odies. Pasemos ahora a hablar, Nakamas, sobre Wapol. La primera vez que vimos a Wapol fue en Drum, debido a que heredó el trono por la muerte de su padre. Por motivos como estos, hay veces que la monarquía puede traer personajes corruptos como él, que gobernaba e imponía decretos solo para satisfacer sus gustos y castigaba brutalmente al que no lo obedecía. Era cruel con los habitantes de la isla y no le importaba sus necesidades. Por ejemplo, uno de los motivos por la cual la gente odia a este personaje es por haber dejado sin médicos el reino de Drum y utilizarlos así para sus propias necesidades. Con un comportamiento inmaduro y su apariencia de glotón, es un personaje muy caracterizado por su fruta del diablo, la Baku Baku no Mi. Un dato curioso es que hay ocasiones en las que intenta usar el canibalismo, un poco perturbador la verdad. Podría poner este personaje en el vídeo que hice hace unas semanas hablando sobre diferentes hechos perturbadores de la obra. Además de todo esto, Wapol es un cobarde que dejó de lado a su gente cuando Barba Negra llegó a Drum. Es un personaje que intentó comerse el mundo, nunca mejor dicho, aunque por suerte Luffy lo mandó de viaje, hecho que a muchos de nosotros nos hizo sentir una perversa satisfacción. Y ojo, porque vamos a hablar ahora sobre uno de los personajes que más odio le tengo personalmente, y es nada más y nada menos que Carlos. Bueno, he dicho Carlos, pero realmente se pronuncia Charlos, o al menos eso creo.
En general, toda la clase alta y más concretamente los tenryubitos o dragones celestiales son los personajes más odiados del mundo de One Piece. Estos, aprovechando su descendencia real, constantemente abusan de su poder y ven como inferiores a todos los individuos ajenos a su nobleza, esclavizando o asesinando a aquellos que puedan suponer una ofensa con cualquiera de sus actos al sumo respeto que se les debe. Pero si entre todos los espectadores se tuviera que elegir a uno de los personajes más odiados de la nobleza, este sería claramente San Carlos. Con una personalidad de niño mimado, es un personaje que carece de empatía hacia cualquier otro ser, obligando a hacer lo que quiera cuando quiera, patear y maltratar a sus esclavos, proponer matrimonio a quien le dé la gana mediante amenazas, disparar a inocentes. Estas son algunas de las barbaridades que este dragón celestial hace desde su inmadurez. Por suerte, esta espiral de corrupción y compraventa de esclavos es interrumpida por la aparición de los Mugiwaras en Sabaody, hecho que nos deja con la guinda del pastel de gran puñetazo de Luffy en toda la cara de San Carlos. Creo que todo el mundo hubiese hecho lo mismo que hizo Luffy, y a lo mejor incluso un poco más fuerte. Otro personaje muy odiado de One Piece es Squart. Tras perder a su primera tripulación a manos de Goldie Roger, se sintió perdido y triste, hasta que Barba Blanca le propuso unir fuerzas, por lo que estaba muy agradecido por su hospitalidad durante esa mala racha. Por esta razón, juró lealtad a Barba Blanca y estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para su nueva familia. El odio hacia este personaje es debido principalmente por causa de su inocencia, ya que es un personaje altamente influenciable, y esto hizo que se sintiera traicionado cuando se enteró de todo, tras creer el discurso de Akainu en Marineford acerca de que Barba Blanca iba a sacrificar a sus aliados por y para salvar a Ace, por lo que desembocó en que el almirante de la marina fuese fácilmente capaz de engañarle. Un débil traidor, así es como muchos tratan a Squart, una persona lo suficientemente débil como para ser convencido por palabras falsas y apuñalar por la espalda, un acto completamente en contra de su jurada lealtad. Por suerte, Barba Blanca lo convenció rápidamente de que había estado manipulado por las palabras del almirante, cosa que llevó al orgullo de Squart quisiera arriesgar su propia vida sin pensárselo dos veces. Pero men, ya está, ya la has liado, ya has apuñalado a Barba Blanca. Que seguramente esto no hubiese cambiado nada, pero y sí, que le den por culo Squart. Pasemos ahora a hablar sobre Charlotte Lin Lin, o más conocida como Big Mom. Ella es la matriarca de su inmensa familia y la reina de Totoland. Desde el principio, desde que vimos su flashback, es un personaje bastante desagradable, ya que a pesar de su presunta inocencia por ser una niña pequeña, tenía momentos de descontrol debido a sus ataques de gula, los cuales acabaron con la supuesta madre Carmel y sus compañeros huérfanos. Una de las escenas más perturbadoras de todo One Piece. Big Mom se comió a todos los que tenía a su alrededor. Con el paso de los años se puede comprobar cómo estos rasgos tan desagradables se le acentúan, convirtiendo su reino en una completa dictadura, donde si haces algo que no le gusta o intentas escapar, estarás condenado a la muerte. Lo que menos le gusta a la gente de Big Mom es sus iras, y es que es verdad, sus iras hacen que no se la considere con la suficiente seriedad e impotencia digna de una Yonko, sino que la ven como una personaje un poco meme, que pierde totalmente su compostura por un trozo de tarta. Y es que esto lo vimos una vez en World Cake, pero es que en el principio del arco de Wano volvió a pasar algo muy similar. Perdió la cabeza, prácticamente no sabía ni quién era. Teniendo todo esto en cuenta es que la gente odia tanto a Big Mom. Y ya pasemos a hablar sobre un personaje que a lo mejor mucha gente sí que lo ama, pero también hay mucho odio por Porras D. Ace. A lo mejor uno de los personajes con más amor-odio de toda la serie de One Piece es Ace, un personaje que genera muchas discrepancias entre los fans. Goldie Ace, quiero decir Porras the Ace, se les muestra como una persona muy molona y muy badass desde el principio. Desde sus primeras apariciones está muy por encima del nivel en el que se encontraban los Mugiwaras. No es hasta la traición y asesinato de Barba Negra a uno de los nakamas de Barba Blanca que Ace es completamente engullido por su orgullo de pirata e ignora completamente las órdenes y recomendaciones de su capitán y compañeros. Esta desobediencia conlleva a una serie de acontecimientos que, como un efecto dominó, llevarán a la guerra de Marineford y consigo todos sus daños, heridos y muertes de compañeros y capitán que lo intentaban salvar a causa de su voluntad. Por un lado, Ace es un personajazo que a muchos de nosotros nos deja más de una vez con la boca abierta por sus habilidades y técnicas, y sobre todo en su pasado con Sabo y Luffy, pero también debemos entender el desagrado de algunos otros por cómo no supo conllevar la situación de la traición de Teach, intentando creerse un héroe por su cuenta que conllevó a una guerra. El momento estrella es ya en el encuentro entre Ace y Akainu, en el que en vez de ignorarlo y decidir escapar con el follón que habían hecho para salvarlo, el orgullo de Ace pudo con él una vez más, conllevando así para muchos la triste y para otros la merecida muerte de Goldie Ace, quiero decir, Porras the Ace. Y esto es todo por hoy, Nakamas, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, si así dejar un like, un comentario, suscríbete para llegar a los 50.000 suscriptores y nos vemos con futuros vídeos. Hasta la próxima, seguidme en Instagram, en Twitter y en todas las redes porque yo ahora mismo estoy de parranda. Adiós.